Bueno, listo, vamos a empezar. Buenas tardes para todos, me presento, mi nombre es Tatiana Tolosa, venimos de la marca de Manas Engine. Digamos que en este espacio vamos a mostrar un poco sobre cómo, pues estando aquí en el Ecopari, algún tipo de ataques, por ejemplo como ransomware, pues nos pueden afectar en cualquier momento, no solo un atacante, sino que también puede suceder dentro de la organización. Entonces aquí vamos a mostrar un poco en vivo cómo, digamos, de pronto sin saber un usuario corre un ransomware y afectó pues toda la organización, y cómo una de nuestras herramientas nos va a colaborar o ayudar a empezar a prevenir ese tipo de pues ataques que pueden suceder también sin querer, que un usuario pueda empezar a correr dentro de ella. Aquí, pues inicialmente vamos a mostrar un servidor X donde tú puedes estar en tu organización y puedes ingresar a hacer tus labores normales en tus equipos, donde, por ejemplo, aquí un breve ejemplo de tienes archivos, estás manejando información, todo el tema del área de finanzas, por ejemplo, que tengo que empezar a obtener pues todo este tema de los datos de mis clientes, los datos de mis usuarios, donde, por ejemplo, en todo el tema de nómina, pues cada mes nosotros tenemos que empezar a tener y manejar y manipular estos archivos. Aquí, digamos que es común manejar todos estos archivos, donde aquí, por ejemplo, tengo una carpeta y sin querer yo entré a esta carpeta. Entonces aquí yo empecé a manipularlo, aquí lo que hago es ingresar, permítanme acá. Un segundo. Listo, donde aquí pues básicamente debemos esperar un tiempo donde se va a correr este tipo de ransomware. Listo, lo que va a hacer este ransomware es básicamente pues encriptar todos estos archivos donde ya van a estar dañados y no voy a poder hacer pues absolutamente nada como tal dentro de ese equipo o recuperar esta información. Aquí es donde viene pues ese primer paso donde normalmente pues todas las organizaciones te dan un equipo y tú empiezas a ingresar sobre estos equipos con tus credenciales, tu usuario y contraseña. Es normal que, por ejemplo, pues estén manipulando ellos y un usuario diga, no, mira, yo necesito acceder a por favor me prestas tu credencial, entonces, mira, te la doy, por favor trabaja, entonces listo, ese usuario entró, pero luego otro usuario necesita volver a entrar sobre este servidor, me prestas la credencial, entonces uno va y le presta la credencial, entonces ahí la mayoría del personal empieza a adquirir pues esta información y más que todo sobre estos servidores críticos, donde pues la verdad son muy vulnerables y pues van a empezar a afectarlos. Entonces es aquí donde no existe ningún control ni ninguna auditoría, donde pues no voy a tener esa visibilidad. Entonces aquí si se fijan pues estoy sobre este servidor, no tengo ningún acceso y lo que quiero empezar a implementar es pues herramientas que me ayuden a controlar y poder tener este tipo de auditoría. Entonces es aquí donde tenemos una de las herramientas que se llama PAM 360, que nos va a empezar a ayudar a mitigar este tipo de accesos a estos servidores críticos y manipular más que todo esas credenciales y que pues no se estén rotando en cada uno de los usuarios. Entonces si se fijan acá, puedo empezar a implementar mi herramienta donde empiezo a traer todos estos servidores, donde ya no me voy a conectar a este recurso por fuera de, sino que empiezo a implementar esta herramienta y agrego este servidor a ella. Si se fijan acá ya lo tengo, donde empiezo no solo a empezar a traer estos recursos, sino que también empezar a mitigar pues este tipo de ransomware o pues archivos maliciosos que se puedan desplegar. ¿Cómo lo puedo hacer? Integrándonos con otra herramienta que nosotros manejamos que se llama Application Control, que ya va sobre el dispositivo, donde aquí pues ya el usuario, si bien pudo acceder al servidor, pues yo ya lo voy a empezar a crear esas listas blancas y listas negras donde no va a poder acceder a, digamos, todos los archivos que se tengan sobre ese servidor, sino lo que yo considero que podría ser permitido para él. Entonces aquí donde implementamos este tipo de herramientas, aquí lo primero que hicimos fue agregar el servidor y garantizar que el usuario ya solo va a acceder a ese servidor destino desde esta aplicación, y lo que va a hacer es ingresar, pero él no va a tener conocimiento de esa credencial. Quiere decir que ahí empezamos a cerrar un poco más esas brechas de seguridad. Entonces si nos fijamos acá, vamos a entrar a este servidor donde ya garantizamos que no se puede acceder acá por fuera. Lo que vamos a hacer es cerrar la conexión.
Permítanme acá mientras lo cerramos. Listo. Y lo que vamos a hacer es lanzar la conexión directamente desde la herramienta, donde aquí ya desplegamos este agente donde le dijimos, mira, tú ya solo vas a poder acceder a estas aplicaciones en específico. Quiere decir que si tú descargaste algún juego, que si tú quieres acceder a algún archivo crítico dentro de la organización, si yo como administrador te digo no puedes entrar, no lo vas a poder hacer. Entonces aquí lo mismo, intentamos correr ese ransomware y ya no vamos a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque yo no tengo permitido acceder a este tipo de archivos. ¿Listo? Digamos que aquí, si yo quiero acceder a este archivo que se llama nómina, automáticamente me sale un pop-up donde me va a decir, mira, tú no tienes ni siquiera permitido acceder a este tipo de archivos. Pero en este caso yo le habilité que pudiera acceder a este Chrome y aquí la herramienta automáticamente me va a permitir hacerlo. ¿Por qué? Porque yo fui la que creé esa lista blanca donde le habilité esas aplicaciones que específicamente el usuario va a poder ingresar. Entonces, si te das cuenta, acá ya pude acceder, por ejemplo, aquí a este navegador Edge, donde básicamente ya ahí empezamos a mitigar primero lo que sucede dentro del servidor y yo te digo, mira, tú solo puedes acceder o empezar a abrir o descargar o a correr algún programa que yo previamente te haya permitido. Ahora, ahí empezamos a mitigar este primer tipo de pues, ataques que pueden empezar a suceder, pero no solo se queda ahí. Permítanme, acá cerramos esta conexión. Sino que también este usuario, digamos, normalmente nosotros tenemos un horario laboral pues para estar dentro de ese tipo de servidores. Puede que si tú tienes la credencial puedes acceder en cualquier momento, 1, 2, 3 de la mañana y no hay ningún tipo de control. Aquí con la herramienta, si se dan cuenta, en la parte inferior derecha vamos a encontrar que todo lo que yo esté haciendo sobre este servidor va a estar siendo auditado. Quiere decir que posteriormente un administrador va a poder tener visibilidad de todo lo que tú hiciste sobre él. Si tú entraste en una carpeta, si descargaste un juego, si X cosa que hayas hecho, lo voy a poder auditar. No solo queda en la auditoría, permítame acá mientras cierro. Listo. No solo queda en la auditoría, sino que también tengo que empezar a implementar pues este tipo de controles, de que el usuario pueda acceder en cualquier momento, tengo que empezar a limitarlo y pues empezar a tener ese tipo de posturas de Zero Trust, donde ya dentro de la herramienta puedo implementar. Lo que quiere decir, empezar a decir, mira, este usuario debería estar ingresando en un horario, ¿qué pasa si él se conecta por fuera? Pues para mí ya es desconfiable ese usuario. ¿Qué pasa si ese usuario, por ejemplo, no tiene un doble factor o está intentando acceder a la herramienta múltiples veces y no puede hacerlo? Entonces es ahí donde nosotros pues empezamos a tener esta postura y básicamente lo que hacemos es, mira, si este usuario no cumple con un cierto porcentaje que para mí debe ser considerado que debería cumplir, pues fácilmente le digo, mira, tú no puedes acceder al recurso por más de que previamente ya se le haya accedido una credencial y pudiera tener compartido ese servidor. Entonces acá, ¿dónde podemos ver esto o dónde podemos configurar esto? Que no solo se queda a nivel de usuario, sino que también acá. Listo, por ejemplo, aquí es donde yo les digo, yo debo empezar a configurar para mí como administrador, pues, cuáles son esos horarios, que debe tener un doble factor, que se conecte desde una red en específico, porque también puede que se conecte en su casa o puede que se conecte si trabaja online o fuera de la oficina, pues para mí es importante que siempre esté en un solo punto, no que esté desde otro país o esté desde otra ciudad, que pues también puede afectarme a mí, no solo que sea un usuario interno, sino también puede ser un usuario externo. Entonces a nivel de usuario puedo empezar a controlar esto que él debería estar cumpliendo y posteriormente yo empiezo a configurar este tipo de políticas donde básicamente ya está, si tú siempre estás cumpliendo con esto que yo configuro, no vas a tener ningún inconveniente, pero si empiezas a fallar en, por ejemplo, me conecté a las 2 de la mañana, me conecté desde otro país, se me olvidó mi contraseña, yo digo, vale, tienes 3 intentos, pero ya vas 6, eso ya no es normal. Entonces ahí empieza a bajar tu score y tú dices, no,
definitivamente la herramienta automáticamente dice, no, para mí este usuario no es confiable, te niego el acceso rotundamente de mis recursos críticos, ¿listo? Es más que todo enfocado al momento de cuando van a acceder y pues van a intentar afectar como tal mi organización. No solo se queda a nivel de usuario, sino que también puedo hacerlo a nivel de dispositivo, por ejemplo, este equipo que yo tengo acá, instalarle un agente donde básicamente él me va a recopilar esta información, por ejemplo, de alguna aplicación, de algún servicio, de algún puerto y demás, como lo vemos acá, para que también no solo quede en como usuario, sino como equipo que también me debe estar cumpliendo un score para yo poder permitirle acceder. Esto no solo queda a nivel del equipo para yo conectarme a la herramienta, sino que también lo voy a poder hacer al recurso final al cual yo me voy a ir a conectar. ¿Qué quiere decir? Si por ejemplo yo fui y me conecté y lancé una conexión, yo empecé a instalar aplicaciones, a habilitar ciertos puertos, cosas ya que no son normales, que no deberían estar configuradas, pues aquí pues la herramienta empieza a obtener esa información y mira, dice, no, ya para mí el recurso tampoco es confiable, no te permite ingresar básicamente. Esto lo vemos también aquí donde simplemente configuro estos ítems y también es muy importante pues que sí o sí deba cumplirse que todo lo que yo esté haciendo dentro de cada recurso sin importar qué, me queda auditado para posteriormente ver un análisis forense si así se requiere. ¿Listo? Esto es básicamente cómo empezar a mitigar este tipo de ataques que no solo se quedan en, mira, yo me integré básicamente, yo empecé a desplegar estos agentes para empezar a bloquear esas aplicaciones de lo que hagan dentro del recurso, sino también ver pues a nivel de usuario y a nivel de dispositivo, pues que realmente es confiable o no la persona que está ingresando y poder acceder o no a la herramienta. No solo se queda en esto, sino que adicionalmente, permítanme acá, no se queda solo en recursos Windows que yo pueda manejar dentro de la organización, sino dispositivos de red, dispositivos Linux, donde yo empiezo a controlar aquí también hacia páginas web, todo lo que tú hagas dentro de una página, pues también es muy importante. Digamos que es normal pues que dentro de las organizaciones ya se maneje mucho el tema del marketing, entonces de las redes sociales y demás, pues es muy importante también tener control sobre esas cuentas al momento que se conectan como tal allá, hacer alguna publicación y demás. En la herramienta lo voy a poder tener, donde básicamente aquí almaceno absolutamente todos los recursos. Permítanme acá. Listo. Donde aquí almaceno absolutamente todos los recursos. Permítanme aquí que no me carga el clic, listo. Donde si se fijan acá, en la parte pues tengo absolutamente todos los recursos que yo pueda tener dentro de la organización, hasta una base de datos, una página web, un dispositivo de red, un firewall, un router. Entonces no solo queda un nivel Windows de mis aplicaciones, sino también esos privilegios que van a llegar a tener pues estas cuentas al momento de que yo pueda ingresar al servidor. No solo se quedan, mira, yo te compartí esta cuenta, puede que no veas la credencial, pero también es muy importante porque por más de que yo tenga la grabación, si por ejemplo no llego a tener esta integración, el usuario puede hacer y deshacer por más de que yo tenga implementada la herramienta. Entonces, ¿qué tengo que empezar a tener? Todo este tema de control de privilegios, donde en la herramienta puedo almacenarlos con privilegios mínimos y solo al momento de lanzar la conexión yo le digo, mira, te comparto la cuenta, pero por un tiempo determinado primero, no es que puedas acceder en cualquier momento, sino por un tiempo determinado con una previa aprobación de un usuario administrador para que posteriormente tú te puedas conectar con los privilegios que necesitas, ¿listo? Entonces aquí es, digamos que ahí empezamos a cubrir muchísimas brechas que pueden empezar a suceder dentro de la organización, que uno diría, no, pero que es una cuenta, o sea, ¿qué relevancia tiene esto? Pues la verdad sí es muy relevante porque desde ahí puede empezar cualquier tipo de ataque dentro de una organización. No solo quedan estos, sino que adicionalmente tenemos todo el tema de reportería y auditoría, como les mencioné, de que vale, yo empecé a controlar desde acá, pero adicionalmente tengo todos los reportes como tal,
ya por defecto que me dices, mira, tú tienes este total de credenciales, estos usuarios tienen privilegios y permisos para entrar a estos recursos en específico. También ver qué tanto entran a la herramienta, a qué horas entran, te ven informes ya más al detalle, donde por ejemplo aquí yo puedo generar y me va a decir un poco más intuitivo. Digamos que aquí también se trata de que sea fácil para el usuario comprender todo este tipo de información rápidamente y no solo tenerla aquí, sino a la mano de cualquier método, ya sea por PDF, por Excel y demás. Si se dan cuenta, aquí es muy intuitivo por ejemplo, este tipo de informes donde me dice, mira, tienes un total de 29 Linux, un total de 51 Windows, un total. Entonces ahí yo ya tengo un poco más de visibilidad de lo que yo tengo aquí dentro de la organización y no solo a nivel de cantidad de recursos, sino cómo se manejan estas cuentas y cómo se gestionan. No solo queda en este tipo de reportes, sino que también, permítanme acá, vamos a tener informes de cumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que las organizaciones normalmente siempre tienen que cumplir ese tipo de normativas, donde aquí ya la herramienta por defecto trae algunas, por ejemplo, todo el tema ISO 27001 para el tema de bancos del PCI DSS, el tema de mi información personal que se maneja dentro de la organización, también voy a poder empezar a tenerlo aquí, que no solo es tenerlo, sino que también me dice, mira, tú no estás cumpliendo con este tipo de normativas y poder empezar a tener este tipo de dashboards es muy importante. Aquí para las organizaciones que no solo queden que yo me conecté ya, sino de empezar a tener un poco más de control, no solo dentro de la organización, sino al nivel de normativas que podemos llegar a tener. Digamos que este es un abrebocas de todo lo que podemos llegar a tener acá, no solo queda a nivel de cuentas de recursos, sino también, como sabemos, nivel hacia cuentas en la nube. Todo esto que yo voy a empezar a gestionar, ya sea en una AWS, en un Azure y demás, empezar a tener este tipo de controles, donde básicamente pues me dice la herramienta, mira, definitivamente esta cuenta en la nube, porque no solo queda aquí en lo que tenemos a nivel on-premise, me dice, tú estás gestionando con demasiados privilegios actividades básicas como es crear un usuario ya, por ejemplo, en una AWS, que tenga un exceso de más que, como sabemos desde el inicio, para cualquier atacante, si tú tienes una cuenta con privilegios, puedes hacer y deshacer dentro de la organización. Entonces aquí también no solo queda así, sino tenemos este módulo. Normalmente conocemos el SIEM con S, pero aquí vamos a empezar a tener el SIEM con C, donde, permítanme acá les muestro. Listo, voy a empezar a ver también qué tipo de impacto me va a llegar a tener esa cuenta en la nube. ¿Impacto en qué sentido? Un exceso de privilegios, un usuario que básicamente ya se convierte en una cuenta inactiva porque tantos privilegios, que no tenga un doble factor de autenticación, cosa muy importante que ya pues debemos empezar a implementar. Y básicamente me dice, mira, hay usuarios ya con un impacto muy alto o otros que relativamente están bien dentro de la organización. No solo quedan esto, sino que adicionalmente puedo ver un usuario ya muy en específico, si así lo requiero, donde me va a empezar a mostrar, listo, me va a empezar a mostrar pues todo ese mapa de acceso de todos esos servicios que pueda llegar a tener asociados. ¿En qué sentido? Me empieza a tener visibilidad si realmente ese usuario está haciendo uso de ese servicio. Por ejemplo, aquí me dice, mira, tengo 481 servicios donde puede que ese usuario solo entre a ver todo el tema de auditoría de usuarios allá en la nube, por ejemplo. Entonces aquí, permítanme aquí mientras carga. Básicamente, no solo tengo visibilidad sobre esto, sino que digo, realmente, mira, este usuario entró ayer, antier, pero X servicios ya nunca ha entrado, entonces, ¿es realmente necesario que él tenga asociados todos estos servicios? No, ¿verdad? Entonces, aquí es donde empezamos pues a implementar como tal este tipo de herramientas, primero para tener visibilidad, segundo para empezar a tomar acción, digamos, a consideración de este tipo de administradores o también directamente desde la herramienta podemos hacer cierto tipo de remediación. Entonces aquí la remediación
básicamente si tú no estás haciendo uso de este servicio, te lo quitamos porque es necesario que lo tengas. ¿Basado en qué? Pues en que realmente hicimos un estudio de aproximadamente 3 meses donde me di cuenta que efectivamente tú nunca accediste a ese servicio, ¿para qué tenerlo? Entonces ahí empezamos a minimizar pues todo este tipo de riesgos que, vuelvo y reitero, uno piensa que una cuenta no tiene ningún tipo como de relevancia en este tema de, pues en este sentido en ciberseguridad o en temas de ataques. La verdad es como darle esa puerta, esa llave para que puedas acceder. Sí, dime. Bueno, digamos que aquí la pregunta es básicamente, en el momento tenemos la herramienta on-premise, necesitamos de un servidor para que sea instalada y si yo requiero, puede ser opcional, publicarla para que puedan acceder desde cualquier parte, lo puedo hacer o puedo tenerla solo en mi red dentro de la organización. Es importante también pues este tipo de puertos, ¿no? Si yo quisiera lanzarme a un servidor Windows, pues debo habilitar esos puertos necesarios para poder hacer esta conexión. Si no, pues no tiene ningún sentido porque puedo que tenga la herramienta, pero no tengo también esos permisos necesarios para poder ir a hacerlo. ¿Listo? Digamos que aquí, como les mencionaba, hacia cuentas en la nube, no solo me queda en este sentido de tengo esa visibilidad, sino tomar acción directamente sin necesidad de ir allá, ingresar a una AWS, buscar el usuario, sino lo puedo hacer directamente. Ahora también, como sabemos, pues no solo queda pues tener esta visibilidad, sino también integrarnos con todo el tema de inteligencia artificial. Entonces aquí lo que me va a permitir o me va a ayudar a mí, en este caso en esta herramienta, es ya poder tener como un breve resumen donde básicamente me dice, mira, este usuario en específico, permíteme, aquí entramos, aquí es donde les menciono el tema de, se demoran en entrar. Bueno, permítame, aquí les explico, la verdad no está cargando aquí por el tema del internet, pero básicamente me vamos a dar un breve resumen de acuerdo a la inteligencia artificial en este usuario en específico porque todo es muy granular, no solo queda a nivel global de mi organización, sino yo te veo a ti, una persona en específico, mira, tú efectivamente no tienes privilegios o no estás haciendo uso, yo te los quito. Lo puedo hacer desde la herramienta o integrándome con la inteligencia artificial para que me haga este tipo de recomendación. Entonces ahí entra ese análisis que yo puedo empezar a tener no solo directamente que me pueda considerar la herramienta, sino que también desde la inteligencia artificial. Aquí ya cargó, permítanme les muestro. Entonces aquí es como les mencionaba, mira, todo esto que está acá en rojo en la parte izquierda de mi lado, es todos esos servicios que tiene asociado a ese usuario. Y aquí en la parte del lado derecho, permítanme acá, listo. Es lo que la herramienta me dice, mira, efectivamente de todo esto yo solo te voy a dejar con estos servicios porque es lo que estás haciendo uso. Entonces puede que yo tome directamente la remediación desde acá o simplemente entre a hacer un análisis. Lo puedo tomar de ambas opciones, pero el punto es que tengo esta visibilidad, no solo queda en conectarme a mis recursos, sino ver todo lo que tiene que ver hacia la nube. Hasta el momento pues lo tenemos de usuarios, grupos de usuarios o roles que pueda llegar a tener allá. Finalmente aquí para todo el tema de la auditoría, como les mencioné, yo voy a poder ver todas esas grabaciones y también registro de todo lo que haga el usuario en la herramienta. ¿En qué sentido? Entró a la herramienta, se conectó a un servidor, eliminó una cuenta, el administrador de la herramienta creó una cuenta, creó un grupo, absolutamente todas esas acciones que yo haga, también voy a empezar a tener registro acá como lo ven, donde no solo me queda en quién fue la persona, sino a qué servidor, qué cuenta, cuándo y dónde y qué tipo de operación me llegó a hacer dentro de la herramienta. Entonces, si se dan cuenta acá, ahorita lanzamos esta conexión, me dijo, mira, tú te conectaste, tú finalizaste esa sesión, pero también me puede decir, tú me eliminaste, entonces aquí yo puedo empezar a verlo. Y en esta sección de acá,
es donde me queda todo el tema y el registro de esas grabaciones. Entonces aquí yo puedo ir mucho más al detalle y ver qué fue lo que hizo esa persona dentro del recurso. Entonces aquí se me abre una nueva pestaña donde básicamente voy a poder ver todo lo que hizo. Si se fijan aquí, desde que inicié, pues tuve para hacer este ambiente, conectarme a un servidor y desde aquí les muestro absolutamente todo. Entonces ahí es donde yo digo, efectivamente me sirven implementar porque yo garantizo que ya el usuario no empiece, por más de que empiece a compartirle la credencial a 1, a 2, a 3, a 5, a 10 personas, ya no va a tener ningún sentido porque solo lo obligo a conectarse directamente desde la herramienta y adicionalmente poder hacer un cambio de contraseñas. Todo desde una misma consola que puedo empezar a implementar aquí, pues con solo esta herramienta básicamente. Digamos que esto es rápidamente una visibilidad de todo lo que yo puedo tener. Esto va más enfocado hacia esas cuentas y credenciales que yo voy a tener dentro de la organización y tener un poco más de control a la hora de que se conecten. ¿Listo? No sé si de pronto tengan alguna duda, alguna pregunta sobre pues, lo que llegamos a alcanzar a tener desde la herramienta. Eso es como una visibilidad rápida que podemos tener aquí. Por supuesto, podemos hacer muchísimas cosas más, no solo quedan que yo me conecte, sino que también pueda controlarle a los usuarios, por ejemplo, los comandos que van a ejecutar esas conexiones de recursos que se puedan comunicar por SSH, por ejemplo, esos Linux, esos router, esos firewall, donde yo ya le digo, vale, yo te dejo conectar, pero yo soy quien controlo, que te voy a permitir ejecutar a ti, todo desde la herramienta. Y no quiere decir que no pueda obtener la grabación, ¿listo? También lo tenemos a nivel de, si bien me conecto al recurso, yo podría decirle si es un recurso Windows, vale, yo te dejé entrar, pero solo puedes entrar a una aplicación en específico. Entonces allá es más granular donde le digo, no, efectivamente yo garantizo de que él solo vaya a entrar al servidor a la aplicación que realmente necesito que él ingrese. Son diferentes funcionalidades, como les menciono, que puedo tener en N cantidad de recursos que yo pueda tener dentro de la organización y que adicionalmente, como les digo, puede ser muy intuitivo, muy fácil de configurar, muy fácil de comprender y de leer toda esta información que la verdad es muy útil a la hora de pues, tener este tipo de ataques que yo puedo tener dentro de la organización simplemente con una cuenta con privilegios. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, de acuerdo como en este foco de este tipo de control que puedo llegar a tener. Sí, dime. Dale. Vimos muchas cosas, quería preguntarte si desde la herramienta también limitás la posibilidad de que la cuenta privilegiada salga a internet. Bueno, digamos que ya depende mucho de cómo tú lo quieras configurar. Si tú solo quieres que tú, perdón, ¿cómo te llamas? Jorge. Tú, Jorge, puedas tener acceso a esa cuenta, solo tú la puedes tener. Entonces ahí ya va muy ligado a qué usuario yo le quiero compartir realmente esa credencial, que para mí es confiable que él va a entrar. Como te dije, por más de que yo se lo comparta, él no va a poder tener visibilidad de la contraseña. ¿Listo? Entonces ahí yo también garantizo de que, vale, te lo compartí, pero no tiene ningún sentido porque no podrías hacer nada por fuera de la herramienta. ¿Listo? Ya es como muy granular. Pues a qué personas quieres que tengan o se le comparta esa credencial y a quiénes no. ¿Listo? Gracias. ¿Me colaboras allá? ¿Qué tal? En la parte de auditoría, vos comentaste que podés ver por distintos tipos de operación que fue haciendo esta persona. En la parte, vos podés ir a, suponete, borró un objeto, creó una cuenta. ¿Vos podés ir hasta esa instancia de la grabación y ver qué es lo que hizo en ese momento? Claro, digamos que aquí, por ejemplo, vamos a conectarnos rápidamente a un recurso y si tú entraste a un archivo, eliminaste, modificaste, todo lo que hagas dentro del archivo, por ejemplo, en este caso, uno Windows, permíteme acá te muestro. Entonces aquí yo ya estoy dentro del recurso
Y si yo llego a cerrar acá esta acción que yo haga, si yo llego a acceder a algún archivo, si llego a crear un usuario local, que puede suceder dentro de la organización, me queda el registro de todo lo que yo haga dentro de esta conexión. Si eliminé, si descargué, desinstalé, todo lo que yo haga, me va a quedar absolutamente la grabación. Posteriormente, una vez termine la conexión, vamos a ver en el módulo de auditoría, como lo vimos, todo el tiempo que duró, si duró 1, 2, 3, 5 horas, voy a tener el registro de absolutamente todo lo que haga. ¿Listo? Gracias. Eso, no sé si alguien más tenga alguna duda, alguna pregunta. Digamos que, como les digo, la herramienta es muy robusta, pero aquí vimos unas partes muy importantes que se puede llegar a tener y empezar a tener en cuenta pues en una organización para empezar a prevenir este tipo de ataques y cerrar esas brechas de seguridad que se pueden llegar a tener. Listo, perfecto. Yo creo que muchísimas gracias para todos. Yo creo que ya sigue alguien aquí como expositor. Gracias por su atención. Recuerden que pues somos Manas Engine. Nos pueden encontrar en nuestro stand para cualquier duda o pregunta adicional. Listo, muchísimas gracias.